Bueno, esto que habéis visto era una broma. Los discursos los he intercambiado. Espero que no sepa mal, pero era necesario este experimento. He jugado con vuestros prejuicios, pero perded el cuidado, porque esto es solo una anécdota. Al fin y al cabo, encontrar una similitud entre partidos diametralmente opuestos no es tan extraordinario. Lo importante es todo lo que digan ambos partidos para poder escoger, ¿verdad? Así que, bueno, por si acaso aún queda algún herido por ahí, voy a invocar la generalidad y a evitar la anécdota. Según este estudio de abril de 2012, publicado en la prestigiosa revista que estáis viendo, hay una robusta correlación entre las creencias políticas y los rasgos de personalidad. Al parecer, los conservadores tienden a ser más impulsivos y autoritarios. Los progresistas, por el contrario, tienden a ser más sociables y generosos. Ya está, ¿veis? Cualquier simpatizante de Podemos seguramente ya me ha perdonado el juego de antes. Ya os sentís satisfechos, ¿verdad? Sois más sociables, más generosos que los impulsivos y autoritarios de Vox. Un facha puede decir muchas cosas, pero es inequívocamente un facha, y vosotros sois antifascistas, es decir, que sois los buenos combatiendo a los malos. Lamentablemente acabo de jugar de nuevo con vosotros. En enero de 2016, los investigadores de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, que habían publicado el estudio anteriormente citado, tuvieron que retractarse. Al parecer, un error humano había cambiado las etiquetas de conservadores y progresistas y el resultado era justo al contrario. Una vez corregido el estudio, los resultados fueron estos. Progresistas tienden a ser manipuladores, tenaces y prácticos. Conservadores tienden a ser altruistas, sociables, empáticos y convencionales. Seguramente, cuando se publicó el estudio mal realizado, quienes simpatizáis con Podemos habréis asentido con la cabeza y, bueno, estabais perfectamente convencidos. Y quienes simpatizáis con Vox, pues habréis negado con la cabeza, buscando cualquier mínimo error en los datos o aduciendo que, en fin, esto solamente es un estudio. Sin embargo, en cuanto el estudio se retractó, probablemente las tornas han cambiado. Los podemitas negarán con la cabeza y los voxeros asentirán complacidos. No importa si este estudio es relevante o no. Lo que importa es cómo habéis reaccionado a los resultados del estudio en función de sus conclusiones, no de su metodología. Y este sesgo no solo se mantiene en las declaraciones políticas o los resultados de un estudio, está en muchas otras cosas. También incluso cuando se apoya o se censura una charla universitaria. Cuando tu visión política está tan profundamente sesgada, no te cuesta demasiado considerar que tu adversario político no solo está equivocado, sino que es malvado. Si ellos son el mal, tú necesariamente eres el bien. Si eres el bien, no puede ser malo censurar el mal, porque las ideas del mal son negativas en sí mismas, son peligrosas por su mera existencia. No importa que seáis progresistas o conservadores, tenéis tendencia a pensar exactamente eso sobre el bando contrario. O como lo definió sardónicamente Ambrose Bierce en el Diccionario del Diablo, conservador es, dícese del estatista enamorado de los males existentes por oposición al liberal que desea reemplazarlos por otros. Además, hay que añadir otra capa más de complejidad. Si bien parece que tendemos a ser conservadores o progresistas por una serie de motivos asociados a nuestra genética, el ambiente también es importante. Y el ambiente no deja de cambiar, aunque sea a pequeña escala. Es decir, que una persona etiquetada como progresista puede comportarse más o menos de manera conservadora, o un conservador puede comportarse más o menos de manera progresista, en un momento dado y en un contexto dado. Y en ese sentido, las etiquetas que estamos usando son demasiado sólidas a la hora de definir comportamientos, demasiado líquidos, como tratar de juzgar una coreografía acrobática tirando una única fotografía. Por ejemplo, si el progresista opina que la libertad de expresión es importante, pero censura la libertad de expresión de un ponente en una universidad, ¿está siendo progresista o está siendo conservador? Naturalmente, el progresista aducirá que esa censura no es tal censura, sino que ha habido, cierta provocación del ponente, o que sus ideas son abyectas y darles carta de naturaleza es muy peligroso para la sociedad en su conjunto. Es decir, uno no debe ser fascista con nadie excepto con los fascistas.
De hecho, los autopercibidos como antifascistas suelen invocar este meme de Popper para justificar sus actos, lo que entraña dos problemas adicionales. El primero, que incurrir en una falacia de autoridad no es un argumento válido, así que fuera Popper. Y el segundo, que Popper además nunca dijo lo que refleja ese meme, sino que matizó que debíamos evitar la violencia. Si no media violencia, Popper señala que podemos decir lo que queramos, aunque da igual lo que diga Popper en realidad. Si cabe la más mínima posibilidad de que todos estemos equivocados, debemos permitir que la única persona que dice algo contrario o indigesto a nosotros lo pueda decir. Y debemos rebatirlo con la palabra, no con los golpes, ni los contenedores incendiados o las carteras cortadas. Dicho lo cual, a priori y en abstracto, me inquieta tanto un antifascista como un fascista, porque es muy raro que un fascista en su actual acepción peyorativa se defina como tal. La definen los demás bajo criterios indefinidos que pueden tergiversar los hechos de alguna manera, es decir, que acostumbra a ser una interpretación de los hechos. El antifascista siempre, sin embargo, se está autodefiniendo, por lo tanto, lo hace de forma positiva, aunque luego se comporte como un fascista. Dicho de otra manera, hay fanáticos de ambos bandos, porque solo duda del fanatismo el que duda de sí mismo. Y si una ideología política nos acoge en su seno, tendemos a dudar mucho menos de nosotros mismos y de quienes forman parte de la tribu en la que estamos. Los contextos donde aflora nuestra faceta más conservadora o progresista pueden ser incluso muchísimo más sutiles. Una sensación de amenaza, por ejemplo, aumenta el conservadurismo de un pueblo, como explica Daniel Lieberman en Dopamina. Es bien sabido que los ataques terroristas aumentan la popularidad de los candidatos conservadores. A veces las amenazas pueden ser mucho más sutiles, incluso los fármacos pueden alterar la balanza. Si tomamos un antidepresivo serotoninérgico durante varias semanas, como el citalopram, nuestro estado de ánimo cambia hasta el punto de que nos podemos volver más conservadores porque la serotonina es un neurotransmisor del aquí y el ahora. Por ejemplo, te acabas centrando menos en el concepto abstracto de justicia y más en proteger a las personas de posibles daños. También la universidad es un contexto, o mejor dicho, un conjunto de contextos dinámicos. Y también la universidad tiende a conceptuar el mundo como un escenario entre buenos y malos. Y lo hace porque sus integrantes, en fin, son seres humanos. Y parece que ese contexto, el universitario, está sesgando a profesores y alumnos hacia el progresismo. La economista Amy Liu y sus colegas realizaron un estudio con alumnos de 148 universidades y escuelas superiores, grandes, pequeñas, públicas, privadas, religiosas y laicas, encontrando que el número de estudiantes que al terminar sus estudios se consideraban progresistas o de extrema izquierda aumentó en un 32% respecto del número de los que se consideraron como tales al iniciar sus estudios, y que el número de los que se consideraban conservadores o de extrema derecha decreció un 28%. Esencialmente, los estudiantes se posicionaban a la izquierda en cuestiones como la legalización de la marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la abolición de la pena de muerte, la subida de los impuestos a los ricos, en fin. Dicho de otro modo, si fuesen menos personas las que van a la universidad, los partidos conservadores de alguna manera tendrían ventaja. Posiblemente ganarían incluso las elecciones. Naturalmente uno podría pensar que entonces la universidad te vuelve progresista porque, bueno, te vuelve más culto y te permite comprender mejor la naturaleza de la sociedad. Un pensamiento que posiblemente vas a abrazar con mucha mayor facilidad si eres de izquierdas, por supuesto. Sin embargo, tal y como advierte Richard Nisbett en Mindware, este giro a la izquierda de los estudiantes es, en buena parte, resultado de la influencia social de los propios estudiantes y los profesores. Incluso los profesores influyen unos a otros. La censura universitaria es importante porque de ella depende de cómo formamos académicamente a los alumnos. No solo en lo tocante a los contenidos que se imparten, sino la uniformidad de las ideas alrededor de ellos. En temas espinosos no hay una única corriente de pensamiento y es conveniente que los estudiantes sean conscientes de estos temas, al menos antes de que se introduzcan en esa cámara de eco ideológica que son las redes sociales. La derecha en ese sentido ha hecho mucho por adoctrinar
intentos de que se enseñe el creacionismo o el diseño inteligente al mismo nivel que la teoría de la evolución, por ejemplo, o múltiples organizaciones religiosas que se oponen a las charlas relacionadas con el aborto o los métodos anticonceptivos. La izquierda, sin embargo, no le va a la zaga y ahora está tomando, de hecho, la delantera. En la Universidad de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo fue boicoteada. Una conferencia del profesor Pablo de Lora fue boicoteada en la Universidad Pompeu Fabra. La Universidad de Yale ha hecho cambios en la asignatura de Historia del Arte porque, en fin, escuchan a sus alumnos que consideran que hay poca representación de otras sensibilidades identitarias. Recientemente, de hecho, han boicoteado a Macarena Olona, personaje que aquí a mí no me cae bien en absoluto, pero, en fin. La organización FIRE lleva un registro de los intentos de retirada de invitaciones que empieza el año 2000. Desde el año 2000 hasta el 2009, estos intentos de retirada de oradores solían surgir tanto de la izquierda como de la derecha, pero a partir del año 2009, y sobre todo a partir del 2013, la tendencia se ha inclinado hacia la izquierda. Algo ha empezado a cambiar en muchos campus en torno al 2013, y la idea de que los estudiantes universitarios no debían exponerse a ideas ofensivas es ahora la postura mayoritaria. En 2017, el 58% de los alumnos universitarios dijo que es importante formar parte de una comunidad del campus donde no me exponga a ideas intolerantes y ofensivas. En el siguiente gráfico puede verse los intentos de retirada de invitaciones cada año desde el año 2000. La línea continua muestra los intentos iniciados por personas y grupos de la izquierda política. La línea discontinua muestra los intentos de la derecha. Bueno, ¿y qué pasa con Google? No solo la universidad puede ser un semillero de progresismo, de forma más o menos impostada, esta deriva también la estamos viendo en Netflix, por muchos llamados Wockflix, o por Disney, con ejemplos como La Sinegrita, y lo vemos sobre todo en empresas como Google. La llamada Cámara de Eco Ideológico de Google es un memorando interno de fecha de julio de 2017, elaborado por el joven ingeniero estadounidense James Damore, acerca de las políticas de Google sobre cultura y diversidad. El memorándum afirma que, aunque la discriminación existe, es exagerado atribuir todas las disparidades a la opresión y es autoritario tratar de corregir las disparidades mediante la discriminación inversa, produciendo una especie de discriminación sistemática hacia personas conservadoras, personas blancas, personas asiáticas y hombres. Damore fue despedido por Google. Y más allá de que Damore tenga razón o no, lo despidieron por dar su opinión. Como dijo el filósofo moral Peter Singer, al evaluar la acción de Google sobre el despido de Damore, no es necesario decidir qué lado es correcto, solo si la opinión de Damore es una opinión que se le permite expresar a un empleado de Google. Por supuesto, podemos pensar que Google tiene buenas intenciones y buenos motivos para hacer esto. Google está preocupado por el hecho de que su fuerza laboral es mayoritariamente masculina. El sexismo en muchas áreas del trabajo está bien documentado, aunque no sepamos realmente si se trata de algo social o biológico. El código de conducta de Google señala textualmente que todo empleado de Google debe hacer lo posible para crear una cultura en el lugar de trabajo libre de acoso, intimidación, prejuicios, discriminación, etc. El memorando de Damore no acosó ni intimidó a nadie. Y en una sociedad que protege la libertad de expresión no había nada ilegal al respecto. ¿Fue parcial Damore? Para demostrar que lo era, sería necesario demostrar que Damore estaba sesgado al seleccionar ciertos estudios científicos que apoyaban su punto de vista, mientras ignoraba otros que iban en contra. Quizás en ese caso podría, incluso debería hacerse lo de despedir a Damore, pero hacerlo llevaría algo de tiempo e investigación, cosa que no se hizo. Sobre todo porque es un tema demasiado complejo para despacharlo alegremente. Irónicamente, lo que ha hecho Google al despedir a Damore es precisamente contrario a su código de conducta. Ha creado una cultura en el lugar de trabajo en la que aquellos con opiniones como las de Damore se sentirán intimidados y optarán por permanecer en silencio.
Otro ejemplo de lo contradictorio que es Google para mantenerse sesgado ideológicamente es que llevó a cabo un estudio para determinar si la empresa pagaba menos a las mujeres que a los hombres y, para sorpresa de todos, descubrió que los hombres recibían sueldos menores que las mujeres por un trabajo similar. Y es normal que pasen esas cosas porque Google recibe grandes demandas colectivas de mujeres por recibir menos salario a la hora de desempeñar su labor. Google no quiere parecer machista, sino progresista, y tampoco quiere recibir más demandas, así que intenta equilibrar la balanza de forma artificial, lo que finalmente causa distorsiones extrañísimas como esta. Todo esto genera un ecosistema propio, una cámara de eco ideológica, como diría Damore. Por eso, como también señala Nisbet, un agente del Partido Republicano que intentaba reclutar techies de Google descubrió que era mucho más probable que la gente se declarase abiertamente gay antes que republicana. Todo esto que he dicho es totalmente extrapolable a Silicon Valley en su conjunto y también incluso a San Francisco, que se ha convertido en sí mismo en una cámara de eco de progres. En lo más profundo de Silicon Valley, donde reina el libre de mercado y se celebra el intercambio de ideas, los conservadores deben ser cuidadosos a la hora de airear sus ideas. Las donaciones políticas específicamente de trabajadores tecnológicos siguen esta misma tendencia. Los empleados de Google, por ejemplo, dieron colectivamente $720.000 a Obama en 2012, frente a los $25.000 para Romney. Esta firma de análisis político no partidista descubrió que entre 1979 y 2012 las empresas de tecnología favorecieron abrumadoramente a los candidatos liberales. Por supuesto, como he dicho antes, esto no significa que no existan semilleros de ideas conservadoras y también cámaras de eco de tales ideas. Hay grandes comunidades que son indudablemente igual de eficaces a la hora de fomentar y hacer valer el conservadurismo. Pero eso no debería descargar las culpas, al contrario, debería hacernos reflexionar sobre la sociedad que estamos creando. Una sociedad en la que dos bandos enfrentados deben recluirse en su propia trinchera. Todos nosotros nos regimos por cosmovisiones, por esquemas, marcos, patrones o sistemas de reglas cognitivos que aplicamos al mundo para conferirle sentido y que han sido moldeados azarosamente tanto por el ambiente como por nuestra biología. Todo esto determina tanto nuestro comportamiento como nuestros juicios. Visto lo visto, ¿qué podemos hacer entonces? ¿En quién confiamos? ¿En los expertos? ¿En los legos? ¿En los eruditos? ¿En los sosegados? ¿En los comprometidos? ¿En los activistas? ¿En los equidistantes? ¿En los moderados? ¿En los miembros de Baker Café? La respuesta está en los zorros. Los expertos suelen ser erizos, los polímatas suelen ser zorros. Debemos intentar cultivar nuestra parte de zorro, es decir, deambular libremente, escuchar cuidadosamente y consumir omnívoramente, y reprimir nuestra parte de erizo, que se protege en su conocimiento con púas afiladas. Por eso, el profesor de Derecho de Yale, Dan Cannon, ha podido demostrar que los adultos más educados científicamente son precisamente los más dogmáticos a la hora de polarizar políticamente temas de ciencia. Kahan cree que esto ocurre porque son más hábiles para encontrar evidencias que confirmen sus sentimientos. Cuanto más tiempo pasan estudiando el tema, más encerrados en sí mismos se encuentran. Es decir, tipo erizo. Tetlock define a los mejores pronosticadores no solo como zorros, sino también como zorros con ojos de libélula, porque los ojos de las libélulas están compuestos por decenas de miles de lentes, cada una de las cuales con una perspectiva distinta, que luego son sintetizadas en el cerebro de la libélula. Por eso, como señala David Epstein en Amplitud, si bien puede parecernos que predecir la complejidad geopolítica y económica de grandes sucesos precisa de un equipo de expertos en cada tema, cada uno aportando conocimientos profundos en un área, en realidad necesitamos justo lo contrario, gente flexible, dinámica, con muchos intereses en muchas cosas diferentes, que le encante escuchar enfoques diferentes, que disfrute mezclando cosas. Kahan también demostró que hay un tipo de personalidad que puede ayudar a prevenir la predisposición a enfocarnos
en nuestros conocimientos especializados hasta el punto de que estemos profundamente sesgados, sobre todo si subyacen implicaciones políticas en lo que decimos. Este tipo de personalidad es la curiosidad por la ciencia. No el conocimiento por la ciencia, sino la curiosidad por la ciencia. Debemos ser más como Charles Darwin, una de las personas más abiertas mentalmente de su tiempo. No en vano, Darwin no solo acostumbraba a anotar cada punto de sus notas u observaciones que pudiera ser contrario a la teoría en la que estaba trabajando, sino que tenía al menos 231 amigos epistolares que podían ser agrupados en 13 grandes temas basados en sus intereses. Por eso sus mejores trabajos representan compilaciones interpretativas de hechos que fueron primero registrados o inventados por otras personas. Según Epstein, nada de esto quiere decir que los expertos erizos sean innecesarios. Producen conocimientos esenciales. Einstein era un erizo, veía simplicidad en medio de la complejidad y encontró elegantes teorías para probarlo, pero también pasó 30 años de su vida en una rígida búsqueda de una teoría del todo que explicase el aparentemente caótico mundo de la mecánica cuántica. Bajo la complejidad, los erizos tienden a descifrar reglas simples y deterministas de causas y efectos enmarcadas dentro de un área de experiencia, como un tablero de ajedrez. Los zorros observan complejidad en lo que otros equivocadamente piensan que es causa y efecto. Y si bien entienden que hay patrones o procedimientos, interpretan que son herramientas que se pueden reinventar para la toma de sentido de un entorno dinámico. Algo así como un grupo de jazz. Necesitamos a los erizos, pero sobre todo necesitamos a los zorros, con su entusiasmo casi infantil y juguetón, porque los zorros son los que más escasean y los que menos se promocionan a través de la educación reglada y de las bolsas de trabajo, porque por muy buena que sea la imagen, escudriñar las pequeñas piezas de un gran rompecabezas de forma aislada es insuficiente para abordar los grandes retos de la humanidad.